comenzaré diciendo que mi hermana es una genio. Cuando tenía 13 años hizo este dispositivo que honestamente todavía me deja boquiabierto. Yo he pasado toda mi vida estudiando física y todavía no sé qué rayos hizo o cómo, lo que probablemente sea lo mejor considerando cómo se desarrolló todo esto. No sé cómo lo hizo, pero lo que sí sé es que en el verano del 2003 las leyes que gobiernan la materia y la masa atómica ya no parecían afectarla. Era invisible para el ojo humano y estaba hablando un lenguaje universal que nunca hemos podido identificar o reproducir. Sin embargo, antes de entrar en esto, ¿alguna vez has visto una luciérnaga? Soy una persona muy inteligente. Fui el mejor médico de Osiris, el 3% superior de mi clase. Terminé mi pasantía en 8 meses. Dotados es el término que busco. Entonces, cuando digo que mi hermana pequeña me hace parecer un niño idiota, quiero que me comprendas este significado por completo. Esto podría haberse escrito sobre mí y mis hermanas. Venimos de una larga lista de personas con talento. Para empezar, mi padre es neurólogo, mi madre trabaja para SpaceX y mi hermana mayor es una artista cuyo trabajo ha aparecido en galerías desde que tenía 12 años. Soy investigador asociado a tiempo completo en física de alta densidad de energía en una universidad que no puedo nombrar sin arriesgar mi carrera. Antes quiero que sepan que yo no les cuento todo esto para hacer alarde de nuestra inteligencia o para hacernos ver especiales. Oh, no. Te digo esto para que puedas entender completamente lo que quiero decir cuando digo que Nirali, mi hermana, nos hizo parecer primates idiotas a su lado. Pues ella descubrió un lenguaje extraterrestre universal. En el 2003 estaba a punto de cumplir 17. Mis intereses no eran como la mayoría de los adolescentes, así que no los aburriré con los detalles de lo que encontré más entretenido que la televisión, los libros o el centro comercial. Pero yo la mayoría de las veces estaba ocupado con proyectos de investigación personal. La primera vez que Nirali se hizo invisible, yo estaba en medio de una madriguera de investigación. Estaba metido en algunos artículos académicos realmente emocionantes cuando escuché a Nirali hablar detrás de mí. Ellos están equivocados, ¿sabes? Yo grité por dentro. Habíamos tenido la charla sobre meterse en mis asuntos, pero ella todavía era tan mala en respetar los límites. Nirali, ¿qué dijimos sobre tocar la puerta? Oh, yo no pensé en hacerlo, dijo y ella sonaba genuinamente sorprendida. ¿Qué? Fruncí el ceño y giré mi silla para mirarla. Mi cuarto estaba vacío. Espera, ¿dónde estás? La habitación está vacía. Miré a mi alrededor brevemente antes de frotarme los ojos, preguntándome cuándo había dormido por última vez y ya estaba escribiendo la conversación como una alucinación auditiva. Sacudiendo mi cabeza, comencé a volverme hacia mi computadora cuando la escuché reír. Está bien, tonta, ya puedes salir. ¿Dónde estás? Yo estoy justo aquí. Ella se rió, su voz venía directamente frente a mí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Escondiste altavoces de nuevo? Pregunté y me puse de pie tomando un momento para mirar realmente alrededor de la habitación. Ella había hecho una broma como esta antes, ocultando un complejo conjunto de altavoces que había modificado para crear una confluencia de sonido que podía manipular. Sonaría como si hubiera alguien en cualquier lugar de la habitación que ella especificaba. Incluso lo había hecho sonar como si se estuviera moviendo. Fue realmente impresionante, especialmente porque ella solo tenía 10 años en ese momento. Esta vez, sin embargo, había mejorado mucho ocultando los altavoces o algo más estaba ocurriendo. Entonces ella se rió de nuevo. ¡No hay altavoces! ¡Soy solo yo, hermanito! ¿Pero cómo? No lo entiendo, no te alcanzo a ver. Crucé mis brazos mirando en la dirección de su voz incorpórea. Lo sé, hermano, esto va a ser difícil de explicar. Eso sonaba complejo. Nirali, por favor, te pido que me lo muestres. Necesito que me lo pruebes. Soy una persona muy testaruda y no te voy a creer, así que más te vale que me lo enseñes, dije. Sin embargo, ella lo hizo y yo me aterré de miedo. Tuve el comienzo de una migraña mordiendo mi ojo derecho cuando terminó. Casi nada de eso tenía sentido.
Había algo cerca de las frecuencias atómicas y la deriva postdimensional, la desincronización superliminal y algo que ella había llamado el paralelo supratemporal de Planck o algo así. Eso estaba completamente por encima de mi cabeza. Está bien, ya, tranquila, dije frotándome la sien mientras trataba de digerirlo todo. Pero, ¿cómo llegaste hasta aquí? Simplemente caminé. Quiero decir, ¿cómo se consigue hacer esto? Hice un amplio gesto hacia la puerta que estaba cerrada en las paredes que nos rodeaban. Oh, simplemente caminé donde las paredes no estaban. Podía escuchar el encogimiento de hombros en su voz. Yo entrecerré los ojos en el lugar en el que pensé que estaba de pie. ¿Tú qué hiciste? Ella suspiró. Fue un suspiro especial. Era el tipo de suspiro que te decía que alguien mucho más inteligente que tú se sentía molesto por tener que simplificar algo lo suficiente como para que tú lo entendieras. Un calor de vergüenza inundó mis mejillas. En ese momento sabía que ella era más inteligente que yo, más inteligente que todos nosotros, pero aún así me hizo sentir como si hubiera fallado en matemáticas simples frente a Nerali. Ambos estábamos decepcionados. Sí, yo caminé donde las paredes no estaban. Las paredes no están en todas partes, ¿sabías? De hecho, en la mayoría de los lugares como las realidades, las paredes no están allí en absoluto. Así que simplemente caminé por esos lugares. Yo quería ver las pruebas de esta declaración, aunque sabía que ella no se habría molestado en escribirlas excepto en borradores y fragmentos incompletos que solo tenían sentido para ella. También sabía que las pruebas no tendrían más sentido que su explicación original. Aún así me molestó que solo entendiera lo que ella quería decir de la manera más vaga y conceptual. Eso no fue natural para mí y apuesto que tampoco lo es para ti. Esa abstracción del pensamiento luchaba con la forma lineal de mi cerebro, haciéndome imposible la comprensión real y yo lo odiaba. Ella lo habría entendido, su cerebro funcionaba de esa manera, pero no el mío. Debía haber parecido que estaba luchando con eso, y claro que lo estaba porque ella continuó. ¿Dónde estoy yo técnicamente? ¿Cuándo y cómo? Todo es un rompecabezas de Schrödinger de lo que es y lo que no es. Todo lo que tengo que hacer es observar los lugares donde el estado de algo no está físicamente e ir allá. Quiero decir, sí, entendía el concepto básico de lo que estaba diciendo, pero en términos de la aplicación práctica de la física era un lío de palabras de moda científica sin sentido. Nada de lo que dijo tenía fundamento en la ciencia conocida. Ella podría haberme dicho: comí helado boca abajo y canté púrpura al revés 30 veces y la pared se volvió gelatina. Pero solo mientras la mirara desde un ángulo de 45 grados habría sido exactamente tan científicamente sólido como lo que realmente había dicho. Sin embargo, a palabras simples y mortales ella era invisible, por lo que los límites de mi comprensión y la ciencia en sí no tenían nada que ver con su existencia corporal. Hermana, ¿todavía tienes un cuerpo? Quiero decir, ¿puedes verte? ¡Oh, sí! Su voz sonó más alta por la emoción. Parezco un centenar de versiones de mí colocadas una encima de la otra. Mirar mis manos y esas cosas es un poco alucinante, pero estoy aquí. Bueno, realmente no en esa dimensión en la que tú estás. Esto era muy frío. No tenía idea de qué hacer con esta información. Ella comenzó a reír de nuevo. ¿Ahora qué? ¿Por qué te estás riendo? Ay, hermano, no puedo creer que no lo hayas notado todavía. ¿Notar qué? No pude evitar el destello de irritación de mi voz. No fue fácil aceptar la premisa de que se las había arreglado para engañar a la física para que la dejara pasar a través de la materia mientras era imperceptible para el ojo humano. Pero había tenido casi todas las cosas que podía tomar por un día. ¿Qué idioma estoy hablando? Yo tuve que parpadear ante eso y pensar un momento. Ah, estás hablando español, ¿o no? Ella se rió de nuevo. Di algo, le ordené con mi voz más autoritaria de hermano mayor. Tampoco hay nadie que ame o persiga o desee obtener el dolor por sí mismo porque es dolor, sino porque ocasionalmente se dan circunstancias en las que el trabajo y el dolor pueden procurarte un gran placer.
Si me concentraba, podía decir que las palabras que estaba diciendo no coincidían con lo que aparentemente estaba traduciendo en mi cabeza, pero no podía escucharlas por lo que eran, excepto... ¡Espera! ¿Esa es la traducción de Lorem Ipsum? ¿De Finibus Bonorum et Molarum? Ella rió de nuevo. Sí, ¿quieres que pruebe algo en hindú? Oh, claro, sí, dije un poco aturdido y más que un poco curioso. Ve por ello. Que aquel en cuyo regazo resplandezca la hija del rey de la montaña, que lleva la corriente celestial sobre su cabeza, en cuya frente descansa la luna creciente, cuya garganta contiene veneno y cuyo pecho es el sostén de una enorme serpiente y que está adornado por las cenizas de su cuerpo, que el jefe de los dioses, el señor de todo, que el simple destructor del universo, el omnipresente Shiva, en Shankara con forma de luna, me proteja siempre. Yo fruncía el ceño, dividido entre concentrarme en las palabras e intentar identificar lo que estaba citando. Comencé a pronunciar algunas de las palabras mientras mi mente todavía volvía a pensar en ellas y me quedé boquiabierto cuando el reconocimiento se instaló. ¿Acabas de citar la invocación de Ayodhya Kant de los Ramcharitmanas? Hubo otra risita. ¿Pero cómo? Eso no suena hindú en absoluto. Fascinante, no se sentía como en hindú cuando lo dije, pero estaba pensando en las palabras en hindú. ¿Qué te pareció? Bueno, sonó a español, supongo. Es decir, que no suena a nada, pero te entiendo algo en español. Vaya, eso es tan cool. ¿Puedes escuchar algo que no sea español? Si lo intento, puedo decir que los sonidos que estás haciendo no coinciden con el significado de las palabras que, bueno, yo conozco. Pero creo que te estoy entendiendo. El significado anula todo lo demás, por lo que no puedo identificar sonidos o frases individuales. ¿Crees que podrías identificar la lingüística física si fuéramos palabra por palabra? Puede ser que el pensamiento de frases completas impida la identificación de fonemas individuales. Bueno, eso tiene sentido, dije encogiéndome de hombros, todavía atrapado en el asombro de este aspecto de su descubrimiento. Sí, podríamos intentarlo. Ella me pidió que la examinara a través de una identificación general de objetos para darme la oportunidad de escuchar los sonidos que estaba haciendo y en qué se diferenciaban de las palabras que yo conocía. Las palabras que estaba escuchando, pero solo capté los fantasmas de divergencia, principios y finales. Ella pensó que esto era gracioso. Por otro lado, pensé que era mágico. Comenzó a hacer viajes regulares a mi habitación en este estado. Generalmente después de que se apagaban las luces o cuando nuestros padres estaban en el trabajo. Yo no la culpé por hacer este tipo de cosas. A mi otra hermana no le gustaban las cosas científicas y si nuestros padres supieran lo que habíamos estado haciendo estaríamos castigados de por vida. Especialmente porque a Nirali ya se le había prohibido participar en proyectos experimentales en casa. El último había requerido mucha ayuda externa y varios miles de dólares para limpiar, pero alguien tenía que intentar catalogar este léxico universal y esta era la única forma en que teníamos acceso a él. Una noche, mientras yacíamos despiertos en el suelo nombrando objetos, habíamos intentado hacer sonidos individuales antes, pero sin la intención de significado detrás de ellos. Entonces, mi hermana Nirali se congeló. No podía verla, por supuesto, pero algo en el ambiente cambió. Se quedó quieta hasta el punto en que me preocupé de que tal vez hubiera atravesado el suelo o algo así y me hubiera dejado. Pero de alguna manera todavía sentía su presencia junto con algo afilado y extraño que no pude identificar. «Hermana», susurré con una fría inquietud que se apoderó de mí como la nieve. «Shh, cállate». Era ella, pero hablaba en voz baja. Sin embargo, sentí la urgencia detrás de eso y me callé para esperar en silencio con ella. A medida que pasaban los segundos, un terror punzante se arrastró por la habitación. Comenzó en los bordes donde las sombras eran más espesas y se extendieron hacia afuera, contaminando todo lo que tocaba, incluyéndome a mí. Mi pulso se aceleró cuando una paranoia primordial se apoderó de mí. Sabía que solo éramos Nirali y yo,
pero sentí como si un depredador acechara las sombras buscándonos y fue solo nuestro silencio lo que evitó que se abalanzara sobre nosotros. Para mantener a raya la paranoia me concentré en la lectora roja cálida del reloj sobre mi escritorio. Los números que cambiaban lentamente eran tranquilizadores e hipnóticos. Embotaron los bordes de mi miedo hasta que en algún momento entre la medianoche y las 2 de la madrugada me quedé dormido. Solo me di cuenta de esto cuando Nirali finalmente susurró mi nombre llevándome de regreso a la realidad. ¡Hermano, despierta! ¿Ah? Dije nadando de regreso a la conciencia lentamente, sacudiéndome la incomodidad a medias para formar un sueño que no podía recordar. ¡Ya se ha ido ahora! ¿Ah? ¿Qué se ha ido? Me froté los párpados que seguía obstruyendo mi visión y parpadeé ante el reloj sobre mi escritorio. ¡Era tan tarde! ¿De verdad habíamos estado ahí en el suelo durante 2 horas? Nirali no respondió, no por mucho tiempo, el tiempo suficiente para pensar que tal vez había soñado que ella me despertaba por completo. «La sombra detrás de las paredes», susurró cortando el silencio como telarañas. Había un peso en sus palabras que no podía describir que volvió a hacer cosquillas en los centros primarios de mi cerebro. Un antiguo impulso llamándome, diciéndome que me escondiera. ¿El qué? Dije apoyándome sobre mis codos, pero mi hermana ya se había ido. Había una diferencia en la habitación cuando se iba y siempre pude sentirla, incluso si ella no dijo que ya se iba. Unos minutos más tarde, ella estaba en la puerta de mi habitación realmente llamándome físicamente. El sonido me sobresaltó dándole a mi corazón un ejercicio repentino con un pisco de adrenalina. Me escabullí hacia la puerta para dejarla entrar, demasiado consciente de la noche a mi alrededor y saltando a las sombras que de repente me preocupaba que no se pudiera confiar en ellas. Sin decir una palabra pasó a mi lado y se metió en la cama, escondiéndose debajo de las sábanas, con las rodillas contra la pared y la espalda hacia mí. Seguí la señal que me ofreció y me arrastré detrás de ella, ofreciéndome como protección contra la noche. El sueño tardó en llegar ya que mi cuerpo eliminó el instinto de supervivencia en mis venas, pero finalmente debió haber llegado cuando lo siguiente que supe fue que el sol se asomaba por las ventanas y mi hermana me miraba dormir. ¡Hermano!, dijo mi nombre como si me estuviera probando, como si no esperara a que me despertara. «Sí, dime, Nirali». No pasa nada, perdón», dijo acurrucándose bajo las sábanas antes de agregar, «gracias». Pasó una semana antes de que ella viniera a mí a través de las paredes de nuevo. «Creo que se siente atraído por el idioma», dijo sacándome de un sueño sobre superfluidos. «¿Qué cosa?», bostecé extrañamente cómodo con la reanudación de nuestras conversaciones nocturnas. «La criatura detrás de las paredes». «¿Y qué es eso?» «No sé, es algo grande. Algo viejo, más viejo que el tiempo, tal vez. Tiene ojos de lagarto». «¿Más viejo que el tiempo?» «No lo sé, hermano, eso es lo que se siente». Ella siempre fue así, atrapada en algún lugar entre la ciencia y la emoción, como el cruce perfecto entre ella y yo. Creo que le permitió pensar de manera lo suficientemente abstracta como para escapar de la caja de lo desconocido para innovar sin dejar de ser lo suficientemente lineal como para construir una nueva caja para albergar sus innovaciones. Pero a veces significaba que no tenía las matemáticas para respaldarlo. A veces era solo un sentimiento o la insinuación de una noción. Pero incluso entonces los sentimientos de mi hermana siempre eran acertados, incluso si la ciencia necesitaba algunas décadas para probarlo. «Está bien, te creo», dije aceptando esa respuesta. Fue extraño, me di cuenta entonces, como unas pocas semanas de exposición a lo que mi mente me decía que era realmente imposible, me abrió a la flexibilidad de que era posible. También me sorprendió cuando noté que mi primer instinto no fue desafiarla o exigir pruebas, solo porque dijo que estaba más allá de mi experiencia o comprensión inmediata. En cambio, asentía y aceptaba lo que ella decía, lo que experimentaba, que era simplemente la verdad y las limitaciones de mi comprensión no podían cambiar eso. «Bueno, ¿y qué quiere esa criatura de ojos de lagarto?» «No sé, creo que no le gusta que hable.
Él me escucha cuando yo lo hago y él lo entiende. Eso es bastante inquietante, dije moviéndome bajo las sábanas. El chico supersticioso en mí se aseguró de que mis pies estuvieran escondidos en el centro de la cama, porque aún no se podía confiar en las sombras. Ella comenzó a tararear. Sin embargo, eso no es lo único aquí. Un escalofrío me recorrió, lo que provocó que mi corazón galopara presa del pánico. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay otras cosas grandes y cosas muy viejas. La mayoría de ellos no pueden verme, creo. Realmente no estoy donde ellos están, como tampoco estoy realmente donde estás tú, pero ellos pueden oírme, al igual que tú, hermano. ¿Y estás a salvo? Nirali guardó silencio. Mi estómago se revolvió porque sabía que significaba algo viejo, algo grande y peligroso que estaba lo suficientemente cerca como para presentar una amenaza. Después de que pasaron varios minutos, ella respondió: sí, algunas veces. ¿Solo a veces? Me senté mirando fijamente el lugar en el suelo donde ella habría estado sentada. Sí, solo a veces. Entonces, ¿por qué carajo seguimos haciendo esto, Nirali? Yo no habría estado de acuerdo si hubiera sabido que estabas en peligro por esas cosas. Lo sé, pero hay mucho aquí. Si me concentro en un color, puedo experimentar todo lo que ese color ha sido y será. Si pienso en un momento, estoy sentado en lo que solía ser ahí y a veces en lo que estará allá. Es como si estuviera viendo un borrón de actividad que no sucederá hasta dentro de 1000 años. He visto ciudades que ni siquiera puedes empezar a imaginar hechas de huesos y cristal relucientes. Maravillas monolíticas para avergonzar a los dioses. Anoche estaba parada en el centro de un agujero negro. No en un holograma o una simulación, sino un verdadero agujero negro real. Capturado, contenido, reproducido, aprovechado, no sé, pero estaba ahí y yo también a través del agujero negro vi tantos otros universos. Todos dispuestos como espejos en el infinito. Nirali, susurré a la vez asombrado y aterrorizado. ¿Habías estado experimentando estas cosas todas aquellas noches? ¿Todas las horas que hablamos de nada y tonterías? Pero también hay cosas más importantes, dijo con su voz que se sumergió en la oscuridad. Cosas que se esconden en el destello de la luz de las estrellas sobre el vidrio, cosas que me siguen desde el futuro y me esperan en el pasado. Saltan como piedras sobre el agua, solo tocan la superficie durante un minuto y nunca con todo su ser. Pero incluso eso es demasiado para mí. Duele mirarlos. Son demasiadas formas a la vez y todos tienen hambre de formas que no entiendo. Creo que les hacen llamar Anunnakis o algo así. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras la escuchaba. Duele aceptar estas cosas como son. No podía entenderlo, no podía ni siquiera experimentar eso por mí mismo. Pero tenía que aceptar que eran reales, porque mi hermana era invisible. Ella no estaba en este mismo plano. Ella podría atravesar la materia a voluntad y me hablaba un lenguaje universal todas las noches. Pero aceptar todo eso también significaba aceptar que mi hermana pasaba todas las noches obligada por su propia curiosidad a volver a este peligroso estado una y otra vez, solo para ser aterrorizada por los secretos del universo. Me alegro de que no puedan verme ahora, pero no creo que sea así por mucho tiempo. ¿Pero por qué? El lagarto, la criatura que tiene los ojos tan fríos, la sombra detrás de las paredes, ha estado en mi habitación toda la semana. Puedo sentirlo siguiéndome. Me está escuchando ahora, pero no creo que vuelva a entrar en tu habitación. Hermana, por favor, tienes que detener esto. No puedo, dijo con su voz llena de lágrimas inminentes. Sí, por supuesto que puedes. Vuelve y destruiremos todo lo que hayas estado usando para hacer esto. Podemos arreglarlo. ¡No!, dijo ella doblada bajo una angustia que ninguna chica de 13 años debería haber conocido. ¡No lo entiendes! ¿Por qué podría valer la pena el riesgo, ah? Mi corazón se rompió en el silencio que se extendió entre nosotros. Una eternidad de dolor y nostalgia se remolinó entre nosotros y un último y frágil aliento habló de las lágrimas que contuvo cuando recuperó su voz. Ya no puedo, porque ya no sé hablar español.
¿Ah? No entendía. Era como la primera vez que me describió las matemáticas. Esta declaración desafió toda comprensión. ¿Qué quieres decir exactamente con que ya no puedes hablar español? Quiero decir que no puedo hablar nada más que este estúpido lenguaje ancestral. Intenté y probé toda la semana, pero todo lo que sale ahora es este feo lío de gorgoteos y raspaduras y ruidos que yo no reconozco. Es un idioma tan antiguo y universal, estoy tan asustada. Estoy muy asustada porque todavía pueden oírme cuando estoy contigo y no solo eso. Probablemente no tardarán mucho en darse cuenta de mi apariencia. Y tú ni nadie están a salvo cuando estoy ahí afuera. La única vez que puedo hablar bien es cuando estoy aquí, cuando estoy contigo. Sollozó. Mi corazón dio un vuelco en mi estómago. Dejé que esto sucediera. Debería haberla detenido el día que me mostró ese estúpido truco para romper la ciencia. Oye, tranquila, hermana, dije, y todo lo que quería hacer era abrazarla hasta que todo estuviera bien. Tienes que volver. No sé qué haremos para solucionar esto, pero no puedes quedarte ahí. Sí, eso lo sé. Simplemente no quería perderte. No quería que nos perdiéramos, dijo a través de un pesado velo de lágrimas. Pero no lo harás. Yo estaré ahí contigo. Así que tranquila. No tenía una buena respuesta para ella. Encontraremos una manera de solucionarlo, ¿ok? Fue todo lo que pude decir. Pero ambos sabíamos que esto no era suficiente. También sabíamos que tenía que ser así porque no teníamos otra opción. Sentí que su presencia se desvanecía y unos minutos más tarde alguien llamó silenciosamente a mi puerta. Nirali estaba al otro lado temblando mientras sollozos silenciosos sacudían su cuerpo estrecho. Yo la abracé, cerré la puerta detrás de ella y juntos nos acurrucamos en el suelo y lloramos. Lloramos hasta que nos desmayamos de agotamiento y nos despertamos mucho después de que saliera el sol. Me desperté con mi hermana mirándome de nuevo y parpadeé para alejar la bruma de ensueño manchado de lágrimas. ¿Nirali? Ella sintió muda, con una tristeza colgando sobre sus hombros. ¿Puedes...? Ella sacudió su cabeza. ¿En serio no puedes hablar nada? Ella miró hacia arriba, mirándome hacia el pasillo cuando alguien pasaba. Podría decir que 1.000.000 de pensamientos estaban revoloteando por su cabeza en ese momento. La mayoría de ellos en conflicto, pero después de 1 minuto más o menos, una resolución de piedra se había sentado en sus ojos. Y se acercó más indicándome que hiciera lo mismo. Su boca estaba casi contra mi oído cuando algo inimaginablemente asqueroso salió de sus labios. Un escalofrío de repulsión me recorrió al escuchar cada fonema destrozado. Nunca en mi vida había estado tan disgustado y aterrorizado. Podía escuchar su voz, pero estaba goteando con veneno cáustico, arrastrándose sobre carbones calientes, enterrada en el océano más profundo y arañando en los bordes de la cordura con garras enojadas. Esto estaba mal, y hasta el día de hoy fue la experiencia más vil y visceralmente perturbadora de mi vida. Las palabras. Este antiguo idioma nunca fue destinado a ser pronunciado por el hombre. La ciencia no me apoyará, pero sé que en mis huesos estas palabras tienen poder que el hombre no está destinado a usar. Y sin embargo, a pesar de que mi mente se rebelaba por el mero sonido de su voz deformada en torno a estas horribles palabras, todavía sabía lo que había querido decir como si lo hubiera dicho en español. Por favor, no se lo digas a mi mamá y a mi papá. A los reptilianos no les gustan las personas que revelan sus secretos.